Buenas noches con todos. El día de hoy, junto a mi compañero David Saavedra y quien les habla, Ángel Puaquiza, vamos a realizar la actividad número 10, el ejercicio número 2 de la tarea de automatización de procesos industriales. Bien, en este caso, esta actividad se divide en dos ejercicios. En uno vamos a visualizar, en este caso, ya sea una señal seno y coseno en el plano cartesiano, que vamos a dibujarlo en este caso en diaporte. Y el otro ejercicio, mi compañero lo va a ejemplificar más adelante. Bien, para empezar, tenemos que elegir la CPU en donde vamos a visualizar las dos señales. Bien, en este caso, nosotros estamos trabajando con una CPU 1200, 1212C, con alimentación de C, entradas de C y salida por relay. Bien, en este caso, la descripción de nuestra CPU es que posee una memoria de 75 kilobytes y, como mencioné, trabaja a 24 voltios de C. Bien, también esta CPU posee cuatro contadores rápidos, posee tres módulos de comunicaciones, también tiene seis entradas digitales y dos salidas analógicas y también seis salidas digitales por relay. Bien, en este caso vamos a trabajar con la versión firmware 4.4. Bien, ahora pasando en este caso a la dirección IP que tiene nuestra CPU. En este caso, vamos a trabajar con la dirección IP, le vamos a asignar la dirección IP 192.168.015. Ok, entonces ahora vámonos a nuestro main, que es donde le voy a explicar de qué trata este ejercicio. Bien, en este caso nosotros vamos a visualizar tres señales, una señal llamada X, la señal seno y la señal coseno. Bien, la señal seno está relacionada con la señal X, o sea, dependiendo de la señal X, la señal seno va a ir dibujándose. Asimismo, con la señal coseno, mediante la señal X se va a ir dibujando la señal coseno. Ok, entonces en el primer segmento tenemos el bloque A, que es el bloque suma, en donde va a ir cambiando, en este caso, el valor de la señal X, que inicialmente empieza en 0, luego se le aumenta un valor de 0.001 y a la salida se le asigna la misma señal. En este caso, la señal se va a ir actualizando. Es como que tengamos que la señal X es igual a 0.001 más la señal X. Ok, eso es por una parte para ir incrementando dicha señal. Luego nosotros vamos a validar que se hayan dibujado, en este caso, 5 ciclos, ya que nosotros vamos a decir, vamos a comparar con el valor de X, que cuando llegue a 10 veces 10 veces pi, entonces ya deje de simularse. En este caso, como 10 veces pi corresponde a 3600 grados, en este caso nosotros tendríamos 5 ciclos, que son de 360 grados. Ok, entonces luego de esto, cuando se cumpla esta condición, nuestra señal X, el segmento va a pasar al bloque move. En el bloque move, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir a la señal X que tenga el valor de 0.0, o sea que se le traspase el valor de 0.0 y en este caso la señal X volverá a su valor, vuelve a tener el valor de 0.0 porque se lo estamos asignando. Bien, en el segundo segmento vamos a trabajar con el bloque seno. Este bloque seno recibe la señal X y a la salida va a tener la señal seno que va a estar dibujada, vamos a dibujarlo. Bien, asimismo en el tercer segmento tenemos la señal X. Bien, esta señal X va a pasar con la señal coseno y mediante estas dos combinaciones se va a ir formando, en este caso, la señal coseno en nuestro plano cartesiano. Bien, entonces, ¿cómo dibujamos un trazo, señales o cualquier otro tipo en este caso, gráfica que queremos visualizar? Primero nos vamos al apartado trazo y vamos a agregar un nuevo trazo. Bien, en este caso, como ya tenemos un agregado, le vamos a dar al seno y coseno. Bien, en este caso hay que especificar las configuraciones de esta pestaña. Bien, en este caso, en el apartado Signal, nosotros tenemos que agregar las señales que nosotros queremos visualizar. En este caso, como mencioné al inicio, vamos a visualizar tres señales, que son la señal X, la señal seno y la señal coseno. Ok, luego de agregar dichas señales que son de tipo real, vamos a pasar a la siguiente configuración, que son el recording conditions. Bien, aquí nosotros vamos a especificar el sample width, en donde básicamente le estamos pasando en este caso, la función main, que es con la que vamos a trabajar.
Bien, también vamos a especificar el recording duration, que esto viene por defecto. Que el máximo recording duration, que en este caso va a ser de 26.212 amplitud, samples. Bien, ahora vamos a pasar al apartado triggers, en donde nosotros vamos a especificar de todas las opciones que se nos dan, de las tres opciones, vamos a darle la opción record inmediatamente, que se dibujen inmediatamente. Ok, finalmente tenemos el dispositivo sobre las mediciones, en donde nosotros podemos agregar una tarjeta. En este caso nosotros no vamos a utilizar este apartado. Ok, siguiendo con la bien, esto ha sido todo para las configuraciones que nosotros hacemos en el Trace. Bien, entonces ahora nosotros vamos a proceder a realizar la simulación. Entonces vamos a cargar el programa que tenemos, buscamos nuestra PLC a través de la interfaz Profinet y buscamos la IP de nuestro PLC SIM. Ok, esperamos a que la detecte y cargamos. Ok, luego de que haya cargado, volvemos a cargar porque inicialmente empezó compilando y arrancamos nuestro módulo. Ok, luego de arrancar nuestro módulo, entonces nosotros nos vamos a transferencia de trazo, en la configuración del dispositivo de transferencia de trazo. Le damos para que se active la simulación. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? En la parte de arriba vamos a poder visualizar nuestras tres señales que ya se encuentran divididas. Como podemos ver, tenemos el eje C, tenemos tres señales que empiezan en cero. Y en la parte de abajo tenemos nuestras tres señales. O sea, van en orden. Inicialmente, en la primera gráfica se va a visualizar la señal X, en la segunda gráfica se va a visualizar la señal seno, en la tercera gráfica el valor coseno. Ok, entonces así mismo con los colores, vamos a dejarlos por defectos y vamos a arrancar con la simulación. Bien, entonces vemos cómo se empiezan a graficar. Vemos que nuestra señal X inicialmente está aproximadamente en cero, inicialmente está en cero, y luego cuando alcanza 10 veces pi, se toma el valor de cero nuevamente. Ok, como vemos, no está bien escalado, en este caso el programa no lo está escalando bien y por eso se está perdiendo la parte inicial de la señal. Pero podemos ver en la primera señal cómo el valor de X es una rampa básicamente, una gráfica lineal, ya que solo va aumentando de 0.001. Bien, en la segunda gráfica vemos la señal seno y en la tercera gráfica vemos la señal coseno. Ok, además de eso, nosotros también podemos agregar una gráfica en el caso que nosotros queramos. En este caso vamos a agregar la función de seno al cuadrado más coseno al cuadrado, que básicamente, recordando identidades trigonométricas, eso nos da un valor de 1. Ok, entonces primero vamos a iniciar dándole el nombre a nuestra variable. En este caso, vamos a darle el valor de 1. Luego le vamos a especificar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que nosotros queremos graficar? Entonces, como les mencioné, vamos a graficar seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Ok, agregamos al cuadrado la señal seno más al cuadrado la señal coseno. Ok, entonces podemos cambiar el nombre de la señal, podemos dejarlo expresado en forma corta o más larga. En este caso la vamos a dejar en más larga porque así vamos a apreciar mejor las variables. Ok, luego vamos a validar a ver si todo está correcto, que no haya ningún error. Nos visualiza que la fórmula es válida y le damos en OK. Ok, entonces ahora vemos en una cuarta gráfica, vemos la señal que hemos graficado. Bien, como mencioné, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Y aquí podemos ver básicamente que está en 1 aproximadamente, es 1 porque tenemos que la gráfica va desde 1.0000005 y viene desde 0.9999995. O sea, básicamente podemos despreciar ese rango que tienen ahí. Ok, entonces esto ha sido todo por el ejercicio del ejercicio de la parte 1. A continuación mi compañero va a explicar la siguiente parte de esta actividad. Bueno, ya
dejando de simular esta parte y aclarar una parte que mi compañero no explicó, es porque esto que tenemos aquí, la cuarta gráfica, se ve este tipo de manchas y sí, mi compañero aclaró la parte de que el error que se tiene de tantos ceros eh, es por lo que en la parte teórica sabemos que el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x siempre debe dar 1 indistintamente de lo que tengamos dentro de las funciones seno y coseno. Eso es en la parte teórica, pero en la práctica nosotros sabemos que esa formulación, una aproximación de esta parte teórica. Entonces, lo que va a hacer TIA Portal es ejecutar dicha parte práctica. Entonces, vamos a tener este tipo de ruidos, digámoslo así, este tipo de ruidos, pero que obviamente, como aclaró mi compañero, como los errores son muy, pero muy pequeños, hablando de algunos ceros y después el número 5, podemos nosotros asumir que esto es 1. Entonces, digamos que haciendo un zoom en forma vertical, vamos a ver que esto prácticamente es una línea recta. Entonces, ya dejando de simular esta parte, nosotros lo que hemos hecho es simularlo de dos formas, o digamos dos partes. Esto debido a que normalmente en traces no se permite del todo hacer dos tipos de traces en un solo proyecto, ya que siempre va a considerar eh, la, el primer trace como predeterminado. Entonces, dejamos de simular esta actividad, la actividad 2.1, y vamos a proceder a la parte del 2.2. En este caso, lo que viene a ser la segunda parte del video, que fue de la explicación, es la parte de un sensor de pulsos. Entonces, nosotros vamos a definir este sensor de pulsos mediante un bloque de función y vamos a tener una entrada, que es el sensor de entrada, y vamos a tener los filtros de encendido y apagado, que van a estar eh, en 700 milisegundos en ambas partes. Y entonces y como salida vamos a tener el filtro de salida y, y el accionamiento positivo y el accionamiento negativo del sensor. Esto ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, viendo la parte de los bloques o la parte del programa de este bloque de función, vamos a tener que en la sección número 1 tenemos esta validación de que verdaderamente nosotros hemos hecho un pulso. Entonces por eso está la parte del sensor de entrada, que es lo que nosotros definimos anteriormente, la parte de aquí, de la entrada, el sensor de entrada. Y esto lo vamos a definir en estos dos bloques de salida. Una vez que esto se accione, va a llegar a estos tipos de retardo a la conexión y retardo a la desconexión. Esto lo que va a hacer es que verdaderamente debe de cumplir los 700 milisegundos para que el programa en sí pueda validar que efectivamente nosotros hemos hecho un pulso por nuestra voluntad y no haya sido por accionamiento de algún ruido que normalmente puede ocurrir dentro de las industrias como tal. Entonces, tenemos esto del retardo a la conexión, en la que obviamente vamos a tener como entrada el tiempo del sensor que nosotros habíamos definido anteriormente en la parte de acá del main, que son los 700 milisegundos. Y también tenemos el retardo de la desconexión, que va a ser la parte de la salida del retardo de la conexión. Y esto va a validar la salida del sensor, del filtro de sensor en apagados. Entonces, una vez que se haya accionado esto de aquí, vamos a tener un bloque AND, en donde vamos a tener las dos entradas negadas, que es el tiempo del sensor de apagado y el tiempo del sensor que nosotros hemos definido anteriormente en la parte de retardo a la conexión. Una vez que este AND se acciona, se va a resetear este bloque de set y reset. Y esto se volverá a accionar para poder tener un filtro de salida cuando nosotros cuando nosotros accionemos la parte de la salida del sensor, del filtro del sensor de filtro de apagado. Que esto es lo que nosotros lo hacíamos prácticamente al solamente pulsar a nosotros accionar el pulsador y tenerlo accionado a 700 milisegundos.
Entonces se acciona el filtro de salida. Y aquí vamos a tener la parte del P-Tree, del bloque P-Tree y el N-Tree, que esto viene a ser, son bloques de flancos de subida o flancos de bajada. Esto es lo que prácticamente va a validar que nosotros hemos accionado el pulsador o nosotros los hemos sacado el dedo del pulsador respectivamente. Esto viene a ser la explicación resumida de lo que viene a ser el funcionamiento de todo este bloque de función. Ahora nosotros nos vamos a ir a la parte del trace. Entonces, esperando a que abra, nos vamos a dar cuenta que vamos a usar dos tipos de señales. Uno que es el sensor de entrada, que obviamente es el pulsador que nosotros vamos a accionar manualmente. Y tenemos otra señal de salida que es el sensor de salida, vale la redundancia, que lo vamos a tener como tipo de marca. Como había explicado mi compañero en el ejercicio anterior, asimismo nosotros eh, podemos añadir estas señales o las señales que nosotros queremos visualizar, cómo se van a comportar mientras nosotros vamos a accionando las entradas, las salidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para este tipo de aplicación nosotros vamos a usar estas dos señales, el sensor de entrada y el sensor de salida. Ya, una vez definidas estas señales, nos vamos aquí a las condiciones de grabación. Vamos a grabarlo en la parte del main y vamos a grabarlos cada ciclo. Esto está por defecto. Y vamos a tener una duración máxima de grabación de 52.425 muestras, que es la máxima que nosotros vamos a usar. Y de hecho vamos a accionar esta casilla para poder visualizar a, a la larga cómo se comporta todo este trace. Y en la parte de trigger o accionamiento, en este caso ya no lo vamos a poner como grabar inmediatamente, sino lo vamos a accionar en, vamos a accionar con la variable. Vamos a accionarlo con la variable. ¿Y qué es lo que va a accionar con la variable? Prácticamente es el sensor de entrada. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada vez que nosotros vamos a accionar el pulsador, se nos va a activar el sensor de entrada, con lo cual lo que va a pasar es que va a hacer un flanco de subida. Y eso es lo que está definido aquí como evento. En un flanco de subida, lo que va a hacer es se va a accionar ese flanco de subida y va a grabar. Entonces, como va a grabar esto, o sea, va a empezar a grabar, va a contar estos 700 milisegundos que nosotros habíamos definido anteriormente y vamos a ver que vamos a tener esos dos tipos de gráficas, ¿no? La parte en que nosotros accionamos verdaderamente la parte del pulsador y la parte del sensor en la que prácticamente dice, bueno, esto lo validé o esto no lo validé como una pulsada que hizo el usuario. Entonces, viéndolo ya mejor en la parte de la simulación, así mismo vamos a hacer los mismos pasos que el anterior ejercicio. Vamos a cargar el PLC, vamos a esperar un rato a que se abra la ventana. Bueno, vamos a empezar a iniciar el módulo. Esperamos a que se ponga verde completamente y ahora sí podemos empezar a hacer la configuración del trace al dispositivo. Abrimos esto, se nos abre una ventana donde va a mostrarse las dos gráficas. La parte de el sensor de entrada, que obviamente es cuando nosotros accionamos el pulsador, y la segunda que viene a ser la salida del sensor en la que va a validar si nuestro pulso ha cumplido el tiempo suficiente como para que
se valide el pulso que nosotros hemos hecho. Entonces vamos a tener las dos señales, ¿no? La parte del sensor de entrada y el sensor de salida. Y vamos a dejar los colores por defecto, que es el rojo y el azul. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manipularlo manualmente? Lo vamos a hacer como lo hemos hecho en las tareas anteriores, en las que vamos a tener la parte del bloque main, lo que vamos a forzar la parte de la entrada. Entonces, en este caso, nos damos cuenta, cuando empecemos a grabar, vamos a tener las dos líneas continuas en la parte de cero, porque obviamente no hemos pulsado no hemos hecho los pulsos de la entrada. Entonces, si nosotros modificamos este operando a 1 y lo hacemos rápido a 0, vamos a dar cuenta en el trace que como nosotros hemos cumplido la parte de los 700 milisegundos, sí validó este pulso. Y de hecho hay un retardo que nosotros habíamos colocado en la parte de la configuración de 3, que era de 750 milisegundos, para que verdaderamente la máquina valide que nuestro pulso ha sido el correcto. Entonces, si nos damos cuenta, como aquí se superó los 700 milisegundos, el sensor validó, el sensor dijo, este pulso es válido y no ha sido un ruido. Vamos a hacerlo más rápido. Vamos a modificar el operando. Vamos a modificar los operandos rápidamente. Vamos a usar la combinación de comandos para no tener que hacer clic derecho y hacer esta parte. Vamos a hacer con control F2 y control F3. No funciona aquí. Veamos. Se tuvo ahorita la... Vamos a reiniciarlo. Aquí tenemos los dos pulsos. Aquí validamos que obviamente si está accionándose los pulsos. No le encuentro una forma más rápida de hacerlo esto rápido porque no me funciona ahorita el control F2 y el control F3. Un momento. Ahorita no me está funcionando la parte de la combinación, pero prácticamente este es lo que viene a ser el tipo de configuración que nosotros hemos hecho con respecto uy, con respecto a la parte de la actividad 2.2. Esto viene a ser toda la parte de resumen de esta actividad, de la segunda actividad que viene a ser el uso de traces con respecto a las funciones y con respecto a los bloques de funciones. Muchas gracias.